Pues buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a IAGUA por desarrollar esta celebración del Día Mundial que corresponde este año con el lema Agua y Energía. Como soy el último, lo había pensado ayer, había hecho una presentación, pero digo, casi no la voy a llevar porque seguramente que se habrá hablado cuando yo me dirija al auditorio de todo lo que yo iba a repetir seguramente, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a improvisar un poco en cuatro cosas que quiero decir o que quiero centrar. En primer lugar, el tema del agua y la energía en nuestro entorno, en la experiencia española, no es nuevo. Es importante que fijemos que ese binomio hay que trabajarlo, que hay que progresar, que hay que optimizarlo. No cabe duda de que está puesto incluso en uno de los pilares básicos de la EIP, de los mecanismos de innovación que pretende Europa en el nuevo desarrollo presupuestario, y por lo tanto pues es fundamental que se trabaje y que avancemos en ello. Pero no es nuevo para nosotros. Yo creo que desde el inicio del suministro de agua a poblaciones, que en España tenemos referencias desde la época de los romanos, ya los ingenieros y los responsables de esto pensaban en ese binomio. Cuando se hacían acueductos era por una razón muy evidente, y era que como la energía que se conocía entonces poco más que era la animal y la de la gravedad, pues había que utilizarlas lo más eficazmente posible. Y se traía el agua desde lejos, desde la altura, para no consumirlo. Como dice nuestro presidente, el presidente Roque Gistau, muchas veces dice, es que se ha pasado, lógicamente, del agua rodada, del agua que venía por gravedad, del agua que suministrábamos de esa forma, al agua empujada. Es decir, sabemos ahora conocemos técnicas, conocemos las máquinas hidráulicas, los bombeos, etcétera, entonces podemos subir el agua donde antes no se podía o era muy difícil o requería pues una planificación extraordinaria. Hoy abusamos quizá de ese empleo de la energía porque a veces urbanísticamente se colocan cosas en sitios donde habría que habérselo pensado antes porque suponen un esfuerzo energético y un cierto riesgo de mantenimiento de esos artificiosos esquemas de suministro de energía a poblaciones. Pero es así el mundo, estamos muy poblados, somos muchos y por lo tanto pues no queda más remedio que utilizar las medidas que tenemos. Por lo tanto, muchas veces se habla a nivel mundial del término agua-energía, el nexo agua-energía, y es verdad que en muchos sitios existe ese problema. Yo creo que en España no existe una filosofía y además, por otro lado, y haciendo un poco chiste en relación con lo que decía José Luis González de Alvear al principio, yo creo que ha habido una profesión que corporativamente ha unido mucho esos dos sectores, el agua y energía, que es la de ingenieros de caminos. Entonces, esa unión corporativa ha ayudado, sin duda, a que se trabajara con un cierto grado de unión, de fijación de objetivos comunes. La segunda reflexión es que ya se ha dicho aquí, se ha dado algún número que es bien interesante, en el ciclo integral del agua, la proporción en la formación de los costes de ese servicio de la energía es relativamente baja. Decía Pedro que en su experiencia y en sus datos le sale el 8%. En la última encuesta que tenemos en AEAS, de los operadores de servicios de agua, nos sale de media el 5%. Es verdad que esa media es una media muy heterogénea, porque en nuestra asociación hay fundamentalmente suministradores de servicio de agua y en algún caso también operadores de saneamiento, operadores fundamentalmente de plantas de depuración. Cualquiera que haya trabajado en el ámbito de la depuración conoce perfectamente que un ratio inevitable en la convencional, no en la blanda o no en las tecnologías que podían aparecer como novedosas, es el de 0,3 kilovatios hora por cada metro cúbico que depuramos. Estará entre 0,25 y 0,35, pero de ahí no baja con las tecnologías clásicas y convencionales. Por lo tanto,
A algunas empresas eso les puede suponer pues, una cifra mucho más elevada, incluso del orden del 30% de su escandallo de costes. Y dicho estas reflexiones iniciales, me voy a centrar en números. Solo 3, para que sea fácil de recordar y se lleven ustedes un resumen muy claro. Primero, el 10 es lo que nos separa al sector del agua de la energía. Son 10 veces más grandes, facturan 10 veces más. Normalmente tienen un precio en producción total 10 veces más que nosotros. La asociación homóloga a la nuestra es 10 veces más. Nosotros tenemos 5 trabajadores, ellos tienen 50. Primera reflexión que es digna de considerarse sectorialmente. Segundo número, 3. También es fácil de recordar, es un número redondo. Parece que es el número que salen en los estudios que se han hecho a nivel global, en España hay alguno y coincide con ese número, de el ratio de consumo energético unitario por metro cúbico en el agua doméstica. Y me explico. Se refiere a todo el ciclo, incluyendo el consumo en el propio hogar y el calentamiento de las aguas, digamos, de uso higiénico y demás. 3. Eso está lejos del siguiente número, que será otro al que solo me iba a referir, como he dicho, 3, que es el 1, también fácil de recordar. 10, 3 y 1 no es muy difícil podemos sacar esa idea clara de aquí. El 1 es el ratio medio que efectivamente se está sacando en general en los procesos, en los servicios que tienen una integración importante entre abastecimiento y saneamiento. 1 kilovatio hora por cada metro cúbico es un ratio muy generalizado. Por lo tanto, 2 kilovatios hora por metro cúbico consumimos en nuestro propio hogar. Desde los sistemas, en algún caso, de presión para subir a las viviendas en mucha altura, hasta el calentamiento del agua, etc. Yo tengo aquí algún dato que hice pues hace 3 años y un poquito, cuando llegué a EAS. Uno de los primeros trabajos que me tocó hacer es precisamente recopilar estos números para un CONAMA, el que tocaba, el Congreso Nacional de Medio Ambiente de aquel año, y tengo 2 datos que fue posible obtener en los números, y uno daba una empresa integrada con abastecimiento y depuración, incluyendo la captación, la potabilización, distribución, depuración, alcantarillado, terciarios, vertido, etcétera. Uno daba 0,81, son poblaciones de más de 800.000 habitantes. Y el otro daba 1,124. Es decir, que yendo a datos muy precisos, al final entornamos ese número, ese 1, que Fernando Orlandis ya había contado, que incluso es el dato medio del propio canal. O sea que ese número en el cual tenemos que trabajar, porque lo que reduzcamos por ahí es una reducción siempre importante, es un dato de referencia y es un elemento que debería de ser un coeficiente, un parámetro de benchmarking claro entre las diferentes empresas y entidades que proceden a hacer los servicios, a desarrollar los servicios de abastecimiento y saneamiento. Concluyo básicamente en que en este momento, lógicamente, los servicios de agua son consumidores de energía, no excesivos, como decimos, pero sí que importantes y hay que tenerlo en consideración. El nexo agua-energía y, por tanto, la coordinación entre las administraciones con una visión global integradora es vital, pero es vital en esto y en tantas otras cosas que sobra la conclusión o sobra la recomendación. Que a nivel sectorial debemos de tratar de disponer y analizar la información precisa, determinar estos ratios de consumo unitario, trabajar en ellos, no solo en el término puramente económico, puramente de consumo, sino también en otra cosa que orienta incluso la propia política europea y que hay que tener en consideración, aunque para muchos de nosotros sea un poco abstracto y confuso, pero que es el de las emisiones de carbono. Hay que tenerlo en consideración porque se orienta ahí todo en Europa. Y
tenemos que hacer grandes esfuerzos en mejora de gestión. Ya vemos los ejemplos de las empresas punteras, de las entidades que trabajan en este campo, en la mejora de gestión y proceso y los aprovechamientos energéticos. Pero tampoco nos debemos de olvidar que actuar sobre las instalaciones interiores, actuar, como también decía Pedro, sobre la modificación o la optimización de las costumbres y de los usos domésticos de las campañas de uso racional, etcétera, siguen existiendo, es fundamental. Y aquí me toca hacer también una de publicidad. Nosotros en AEAS, que como saben ustedes es una asociación que la mitad de los asociados son entidades de carácter público y la mitad de carácter privado, hemos abierto ya desde hace 6 meses pues, la posibilidad de ampliar nuestras comisiones de trabajo en una más, que es precisamente una dedicada al nexo de agua-energía. Por supuesto, están todos ustedes invitados, como saben, AEAS también admite socios individuales, a participar en esta comisión, en donde se trabajarán 3 cosas fundamentales, o por lo menos son las primeras, salvo que otros componentes expertos nos digan otra cosa, que se han hablado aquí. Hay 3 elementos fundamentales en los servicios de agua urbanos que debemos de trabajar. Uno es la compra de energía. Trabajar sobre el mercado es fundamental para producir ahorros económicos claros. La otra es el ahorro del consumo, que es la eficiencia. Y, por último, también se han visto ejemplos y son bien interesantes, es la propia producción energética aunque sea marginal, porque es un elemento de mucha pedagogía frente a la sociedad y frente a la industria y frente a nosotros mismos. Entonces, esos temas relativos a la producción energética, incluso en sistemas, aunque sean marginales, como se ha hablado aquí de las microturbinas y tal, es bien fundamental. Y solo una recomendación a ese sector Goliat, frente al que nosotros solo somos un David, que es el energético, y tienen que aprender de nosotros, necesariamente. Yo recuerdo que hace más de 25 años nosotros hemos introducido el elemento de gestión de la demanda, como se llama ahora. En el fondo, hacer campañas, insistir a la población en que el recurso es escaso, en que hay que hacerlo de manera racional, usarlo de manera racional, ponernos los propios asociados, los propios operadores las pilas en el sentido de reducir las pérdidas para evitar consumo de agua que tiene, por lo tanto, necesidades de consumo energético. Y eso nosotros lo llevamos haciendo mucho tiempo, sabemos de ello, y en energía, sin embargo, todavía no se identifica que se haya ningún movimiento en relación con eso. Y para mí hoy, a pesar de lo que a veces usamos y decimos, yo creo que es más escasa el recurso energía casi en el planeta que el recurso agua. Porque en el recurso agua todavía tenemos las desaladoras, la tecnología, y podemos hacer agua potable desde agua del mar, eso sí, con energía. Y por lo tanto, si necesitamos energía, ese recurso hay que cuidarlo mucho. Yo animaría, no es este el foro obviamente, pero sí, o por lo menos nos podríamos ir a tomar el café contentos, simplemente pensando que hay elementos de este sector que están bien ensayados, bien estudiados, bien trabajados, que muchas veces se critica por la complejidad de la propia tarifa que tenemos, pero es que una tarifa que tiene ese elemento pedagógico tan importante de ser progresiva frente al consumo, creo que es una buena práctica que no se debe de olvidar y que además debería de permear en otros sectores como este del energético. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los ponentes. Y tendríamos todavía, con permiso de los organizadores, 5 minutos para un par de preguntas, si alguien en la sala. Hay, por lo visto, unas tarjetas que se han pasado, que se van a pasar y se puede escribir ahí la pregunta. Y mientras eso ocurre, a mí se me plantea hacer una por un dato que habéis dado y que efectivamente vuelve a la reflexión que yo hacía al principio. Por una parte, Fernando Morcillo nos ha dicho que cada metro cúbico de agua que entra en el circuito del agua urbana induce el consumo de 3 kilovatios, más o menos, en total, y que de esos 3 kilovatios, 2/3 se consumen fuera del sistema de la gestión del agua y 1/3 lo consume el propio sistema. Y, en cambio, Pedro nos decía que el 92%
Esto sería 33% lo consume el sistema, 66% lo que se consume fuera del sistema. En cambio, tú nos decías que en ese estudio de Alcoy, de la Politécnica de Valencia, el 92% se consumía fuera del sistema de gestión, dentro del hogar. Ahí ya empieza a haber una de las diferencias de... Efectivamente, lo cotejamos con dos estudios que hay, uno en California y otro en Holanda, donde se movían en el entorno del 70% consumos interiores, o sea, consumos finales, y resto de la energía en poner el agua en esos consumos finales. Bien, en Alcoy, hombre, se da la circunstancia de que tienen el agua con muy pocos recursos energéticos. Entonces, bueno, por eso los consumos finales, claro, que siguen teniendo las mismas necesidades energéticas que aunque tenga muchas necesidades en el otro lado, pues por eso se sube al 92%. Sí, esa puede ser una explicación, porque incluso yo creo que tengo el dato de que en California se consume el sistema consume algo así como el 19%, probablemente por la gran necesidad de bombeos, de grandes bombeos o algo por el estilo. Bueno, yo lo que tengo en California, lo que se está moviendo, no son los, no sé, el dato de 3,3, de 3 kilovatios. Yo tenía un dato bastante superior a ese. El dato que yo estoy manejando se acerca más a 10 kilovatios. Es el dato que yo he visto del estudio de California y el dato que he visto en el estudio este que comento de Holanda, que no tengo aquí apuntes, pero que lo puedo pasar. Y efectivamente eso se ha confirmado también en Alcoy. O sea, es que en Alcoy el consumo real final es cercano a 10 kilovatios por cada metro cúbico. A ver, estamos metiendo consumo energético no solamente eléctrico, ojo. O sea, en el estudio que se ha hecho energético estamos metiendo todo, gas, en fin, todos los recursos energéticos, que no solamente el eléctrico. Puede ser que ahí esté la disparidad entre 3 y 10, no lo sé. A ver, permitirme que, lógicamente, utilice una manera coloquial y simple de resumir los datos, que son datos más cercanos a nosotros. Yo aquí mismo tengo el dato correspondiente al estudio de California y, como pasa en todos los sistemas, y además a veces la contabilidad de esto no es excesivamente precisa, porque nuestro sector nos gustaría, siempre hablamos del ciclo integral y tal, y nos gustaría que fuera integral, pero desgraciadamente muchas veces no es integral. O sea, hablamos a lo mejor en California, el dato que está dando José Luis, por ejemplo, se refiere, el que estaba dando el porcentaje ese, solo al abastecimiento. Pero el dato que tengo yo aquí de California es que en todos los sistemas que tienen una variación entre 0,61 por la parte de abajo, kilovatios hora por metro cúbico, a 9,9, que es el dato que tú puedes haber encontrado en otro sitio, en algún otro sistema, kilovatios hora por metro cúbico. Una oscilación tremenda, fruto de la heterogeneidad que se da también muchísimo, lógicamente, en nuestro país, porque claro, si primero tienes que sacar el agua, pues por ejemplo, del subsuelo, muy profundo, ¿no? Si Madrid, en vez de tener el Atazar y todo, el Atazar por decir la más grande, pero en fin, tener toda la cadena de presas del Lozoya, y las que no son del Lozoya también, tuviéramos que sacar del acuífero, que está a 700 metros de profundidad, pues seguramente el ratio de 1 no valdría. Y algún año que ha habido sequía, pues seguramente ese dato, como ya se ha visto en la gráfica, tampoco valdría. Pero en definitiva yo creo que ese número, que por eso decimos que es importante a nivel sectorial hacer las cuentas bien, ponerlas sobre el tapete, y cada caso será uno. Permitidme que yo insista en esos números básicos del 10, 3, 1, y en uno que se me ha olvidado, porque veo aquí a un representante ilustre de los regantes y demás, que sin embargo, en riego, el consumo medio, por lo menos el que se figura, publicado y demás, es solo de 0,2 kilovatios hora por metro cúbico. Es decir, que en el campo urbano yo creo que el valor ese de 1 nos sirve como referencia. El valor de 3, pues depende de los números como se hagan, pero lo que sí es cierto es que tenemos que poner un poco más de impulso en esa parte que no es la propia de los servicios urbanos, que es una más de administración social, que si queremos, de costumbres.
eso es lo que venía a decir con ese número. Es decir, ese número 3 significa que 1/3 podemos tener los operadores capacidad de alguna de reacción y en 2/3 no tenemos capacidad de ninguna de reacción, salvo hacer campañas o ilustrar a nuestros mayores y a nuestros representantes políticos para que induzcan a algunas consideraciones de tipo social un poco más avanzadas, que serán donde se necesiten también, obviamente, porque tampoco vamos a restringir confort si no es necesario y si no tiene sentido, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Hay una pregunta de la sala que puede contestar el que le apetezca, que dice más o menos, o es exactamente, ¿están aprovechando las empresas del sector las ayudas de la Comisión Europea para I+D+I, séptimo programa marco Smart Cities? ¿Alguna empresa quiere contestar? Sí, nosotros, concretamente en Acciona, nosotros dentro del proyecto de Cáceres, este Smart City está dentro de un programa europeo que está subvencionado y estamos plenamente trabajando. O sea que, por lo menos por la parte de Acciona, la respuesta es sí. Sí, yo suelo comentar en cuanto a ayudas de la Comisión que nosotros sí hemos participado tanto en el periodo, en fondos FEDER, tanto en el periodo anterior que concluyó en el 2013 como en el 2014 a 2020, donde sí estamos participando también con fondos para desarrollo de tecnología, tanto de I+D como propio de energía, que se financian a través de FEDER. Sí, nosotros también, el Grupo AOES también estamos participando en este tipo de programas y llevamos ya bastantes años con ellos. No, pues voy a decir lo mismo. Claro que estamos recibiendo ayuda, si no, no podríamos estar participando en proyectos por valor de 70 millones de euros. Evidentemente España no da para eso. Bueno, yo como representante de una asociación sectorial que es muy representativa, porque tiene prácticamente el 80% de la población servida en nuestra asociación, no tengo nada más que confirmar esto, pero sí quería tomar la palabra para decir una cosa, y es, aparte de las ayudas que pueden gestionar las empresas y tal, hay un elemento que a veces desconocido que pongo sobre el tapete también para que las administraciones públicas que estén en la sala lo consideren, que es el mecanismo de compra pública innovadora. Ese es un elemento que debe de dar mucho juego en los próximos años y que requiere que las propias administraciones cambien un poco su filosofía, su mentalidad respecto a los contratos clásicos. Es, lógicamente, acceder a un cierto riesgo por parte de la Administración, riesgo que está tutelado, por así decir, por la Comisión Europea, es decir, que lo anima, y que desde la Administración pública, muchos de los asociados nuestros, digo, son entidades de carácter público y tal, podrían trabajar en este mecanismo y seguramente será de mucha utilidad para cumplir los objetivos de innovación europeos. Una información respecto a esta pregunta. Como sabéis, España más o menos es el 10% de la Unión Europea, aporta el 9,5% de los recursos al programa marco y hasta ahora el indicador de retornos de ese programa marco se ha tenido como un indicador de eficacia del sistema español de I+D+I. No se ha superado casi nunca el 6% en los retornos. En el último programa marco parece que se va a llegar al 7% y en la estrategia española de innovación, que está ahora de actualidad, se fija como objetivo para el siguiente programa marco, que es el 2014-2020, el 9,5% como objetivo de retorno, que superaría un poquito la aportación española. Esperemos que efectivamente entre todos consigamos llegar a ese retorno. Pues nada más, si no hay ninguna pregunta más, damos por concluida esta mesa, reiterando el agradecimiento a los ponentes, la felicitación a IAGUA por el número y las gracias también al canal por acogernos. Gracias a todos ustedes.